Este fanfic no es mío, es de MeowCatMax. Puedes ver esta historia en Archive of Our Own en la descripción, les dejo el link de la historia. Recuerdo muerto MeowCatMax capítulo 8. El precio de la lealtad resumen. A medida que las revelaciones llegan al campamento de Crush, este queda confundido e incapaz de comprender sus acciones. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Mientras la luz de la luna se filtraba por los ventanales abiertos del dormitorio principal, las cortinas blancas de lino semitransparentes se iluminaban con un tenue resplandor. Una brisa suave, con el aroma de la tierra empapada por la lluvia y la promesa de un nuevo crecimiento, agitaba las telas, haciéndolas danzar como fantasmas en la quietud. En el centro de la habitación yacía Crush Karsten, antaño símbolo de fuerza inquebrantable. Yacía en la cama tamaño queen, con 3 almohadas debajo de la cabeza. Se giró hacia la ventana, sintiendo la suave brisa. Rompiendo su pose inerte, que casi parecía un cuerpo en un ataúd, cogió la silla de ruedas junto a la cama. Se levantó lentamente y se sentó en ella, arrastrándola hacia la ventana. Se sentó frente a ella con un largo camisón negro y una cinta rosa atada a la cintura. Sentía frío en el cuerpo mientras detestaba su incapacidad para moverse libremente. Se sentía una carga para quienes habían depositado sus esperanzas en ella. Deben estar decepcionados. Simplemente están siendo educados y no me lo dicen a la cara. Lo noto todos los días, lo cautelosos que son cuando están cerca de mí. Intentan tener mucho cuidado al interactuar conmigo. ¿Quién era yo? ¿Quién era esta magnífica Crush Karsten a los ojos de todos? Mientras hablaba consigo misma, sintió un mareo al ver que la luz de la luna se hacía cada vez más intensa. Levantó la palma de la mano para intentar bloquear la vista de la luz anormalmente brillante, pero no lo consiguió. Su visión se volvió borrosa. Cayó de la silla de ruedas presa del pánico. Perdió el conocimiento. Crush. Un nombre elegante. Encaja con tu porte galante y noble. El príncipe de cabellos dorados habló con sinceridad en la mirada. Su Alteza es muy amable. Pero le agradezco. Crush le devolvió el agradecimiento con gratitud. Cuando abrió los ojos, las lágrimas se abrieron paso a través de sus ojos. Esbozó una sonrisa y se levantó lentamente. Con la fuerza de sus antebrazos, se sentó en el suelo, acolchada por una alfombra de seda tejida a mano con forro dorado. Mientras rememoraba más cosas, el príncipe de cabellos dorados se giró hacia el macizo de flores y señaló el brote inmaduro en la esquina. No sé qué veías, pero cuando miraste ese brote conocí tu corazón. Porque estoy seguro de que es igual al mío. Entonces, así que no te culpes por ser diferente a los demás. No significa nada, y no es importante. Puede que tengamos nuestras diferencias, pero si vemos la misma belleza en las mismas cosas, todo nos irá bien. Fourier alzó el puño y exclamó. ¿Qué te parece? Preguntó con entusiasmo. Crush tenía los ojos abiertos, abrumada por su ardor. En silencio, como si la hubieran arrastrado, también miró el parterre. Crush esbozó una sonrisa mientras su rostro brillaba intensamente bajo la hermosa luz de la luna, sus ojos dorados ahora brillaban como los que tenía Crush Karsten, su mirada feroz era la de un león, ya no era una sorpresa ya que esta era la conclusión. Los recuerdos de Crush Karsten regresan, tenías razón, Fourier, dijo con un tono que recordaba. Se apretó el pecho. El corazón le dolía como si estuviera atravesado por espinas. Cerró los ojos, negándose a revivir los recuerdos que la aterraban. Aunque la hubieran convertido en quien es hoy, esos recuerdos la harían como una daga afilada clavada en el corazón. Sin embargo, no logró calmar la agitación que la azotaba. Sus recuerdos habían regresado. Cada fragmento, cada dolor, cada arrepentimiento no expresado. El peso de la comprensión la oprimía el pecho, constreñiéndole la respiración. La risa de Fourier, su calidez, su inquebrantable bondad. Todo le había sido arrebatado. Lo había perdido, como había perdido mucho más. Fourier sonrió como si se sintiera orgulloso de sí mismo y levantó la mano. Acarició la mejilla de Crush, tocando las lágrimas ardientes que corrían por ella, y recorrió con los dedos la línea de sus labios. Crujido. Sí, Su Alteza hubo una ráfaga, un viento frío que tiró del cabello de Fourier y Crush. Su Alteza.
Su Alteza, ¿está cansado? Su Alteza, sé cuánto ha trabajado y luchado. Por favor, descanse en paz. Una última cosa, la brisa seguía soplando. Pero con la vista borrosa, Crush no la vio, ni siquiera con su bendición. Allí, en el jardín, Crush abrazó a Fourier y le susurró. Ojalá hubiera podido ver el futuro que soñaste. No solo era ingenua e incapaz de deshacer sus sentimientos por el difunto príncipe, sino que tampoco logró vengarse del dragón maldito que se suponía debía proteger el reino y a la familia real. Su odio por el dragón divino no había desaparecido desde aquel día. Volvía a estar impulsada por la misma voluntad y conservaba los recuerdos de sí misma, su verdadero yo. Sintió que la llama, extinguida hacía poco, volvía a encenderse, esta vez con una intensidad mucho mayor que la de cualquier espíritu de fuego que vagara por las tierras del reino. Sus dedos temblaban al alcanzar la silla de ruedas junto a su cama. Moverse se sentía extraño, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Alguna vez, había dominado el campo de batalla con fuerza y gracia. Ahora, le costaba incluso mantenerse en pie. El pensamiento desgarraba su orgullo, dejando tras de sí una herida purulenta de frustración. Se obligó a avanzar, agarrándose al reposabrazos mientras cambiaba el peso. El dolor se apoderó de sus extremidades debilitadas, pero se negó a flaquear. No sería una carga. Ni para su gente. Ni para Wilhelm. Ni para Ferris. Y mucho menos para sí misma. Mientras se acomodaba en la silla, su mirada se desvió hacia la luna llena del exterior. Era de un plateado misterioso, distante pero omnisciente, que proyectaba un resplandor etéreo sobre la habitación. Cerró los ojos, obligándose a ser fuerte. Pero incluso con el regreso de sus recuerdos, se sentía vacía. Fourier, me habrías regañado por esta debilidad. Murmuró, apenas audibles, jadeando por la falta de aire. Mientras buscaba su bufanda, su mano rozó una cinta blanca para el pelo que yacía junto a la cama. Un torrente de recuerdos la invadió. Ella siempre llevaba el cabello ordenado y recogido, pero sus interacciones con el difunto príncipe la cambiaron. Nunca lo supe. ¿Por qué dejaste de atártelo? Hasta que me di cuenta. Su Alteza me dijo que fuera fiel a mí misma. Y eso hice. Giró su silla de ruedas hacia la puerta mientras guardaba la cinta en el cajón, secándose las lágrimas, se puso la bufanda y salió con entusiasmo y alegría para informar al resto del campamento que había recuperado la memoria. Su mente recreó la dulce sonrisa de Félix. Qué feliz se pondría al saber que he recuperado la memoria. Pensó. Abrió la puerta y se dirigió a las habitaciones de las criadas para alertar a las demás. Pero, para su sorpresa, todas entraron en pánico al verla entrar. Todas permanecieron en silencio, recordando el aura que portaba antes de que sus recuerdos fueran devorados. Frente a ellas se encontraba la gloriosa candidata a la selección real, Crush Karsten. La dama de la mansión a la que una vez sirvieron había regresado, y no era necesario hablarles. ¿Qué es todo este caos? Preguntó con su voz autoritaria mientras exigía una respuesta inmediata. Crush-sama, tenemos visitas, le respondió una sirvienta. ¿Visitas? ¿A estas horas? Añadió con tono confuso mientras rodaba su silla de ruedas y se dirigía sola a la habitación de invitados. Crush-sama, déjame, no hay necesidad de ello. La criada corrió en su ayuda para guiar su silla de ruedas hacia la habitación de invitados, pero Crush la interrumpió rápidamente. Ahora estaba más decidida que nunca con la repentina adrenalina bombeando por su cuerpo. Llegó a la habitación de invitados en la planta baja de la mansión. Para permitirle un movimiento rápido, la mansión estaba equipada con un artilugio especial similar al de un salvaescaleras moderno. Abrió la puerta de golpe para enfrentarse a los visitantes no invitados que los saludaron en la oscuridad de la noche. Pero lo que presenció fue algo impensable. Wilhelm con su espada desenvainada apunta a Félix para cortarlo, la mirada de Wilhelm, esos ojos feroces que vio por última vez cuando luchó contra la ballena. Los ojos de una persona que estaba decidida a cortar cualquier cosa o cualquiera que se convirtiera en un obstáculo para él. Crush notó que apretaba con fuerza su espada como si estuviera enfrentando algún tipo de dilema en su mente. Pero, ¿qué fue? ¿Cómo surgió esta situación? Pensó mientras los pensamientos la asaltaban.
No dudó en acercarse a ellos mientras gritaba con voz autoritaria. Guillermo. Noria. ¿Qué significa esto? Wilhelm retrocedió, su mirada fija en Félix, quien permanecía con una expresión triste. La mente de Khrushchev corría, tratando de reconstruir los eventos que habían llevado a esta confrontación. Escaneó la habitación, notando a Reinhard desplomado junto a la cama, sus hombros hundidos, su postura irradiando desesperación. La vista la impactó. El santo de la espada sin emociones, mostrando una emoción tan cruda. Su preocupación se profundizó a medida que se acercaba. Félix se encogió como si le avergonzara enfrentarla. Escaneó la habitación para notar a Reinhard sentado junto a la cama con el pecho y los hombros inclinados. Algo que fue aún más sorprendente para Khrushchev, el santo de la espada estar en tal estado, su expresión se volvió de ira mientras se movía más hacia la cama, tenía sus preocupaciones sobre lo que podría presenciar. Mientras ella se acercaba, Félix, con la mirada baja por la vergüenza y el arrepentimiento, se apartó aún más de su camino. Se sentía asqueado consigo mismo, pues no quería que su dama lo viera en ese estado. Apretó los puños mientras sudaba. Sentía el cuerpo ardor. Algo bullía en su interior. Le faltó tiempo para notar esa emoción que se desarrollaba en él. Era odio, un odio sin filtro hacia sí mismo. Khrushchev se acercó, sintió una oleada de sorpresa al ver a Julius inconsciente en la cama. Se quedó boquiabierta, confundida al ver su estado. Sus dedos y rostro estaban tan hinchados que su piel, antes pálida, se volvió azul. Su cuerpo parecía rígido, como si estuviera congelado. Lo primero que Khrushchev pensó fue mirar a Félix y le ordenó que trajera más sanadores. Recordó que tanto Félix como Julius fueron asignados para interrogar a la bruja sectaria. ¿Será él la causa de esto?, pensó, ignorando la situación completa. Sus informes se limitaban a no dejarla preocupar. Solo sabía de su caballero encargado de interrogar a la vil bruja sectaria para encontrar una cura para la sangre de dragón que le había arrebatado la libertad. Ferris. Ahora, exclamó Félix, despotricándose al oír las palabras de su dama como el rugido de un león. Sabía que era su dama, la gloriosa Khrushchev Karsten. Un atisbo de felicidad se le asomó cuando sus ojos comenzaron a lagrimear. Salió corriendo de la habitación para avisar a los guardias y que trajeran más sanadores. Wilhelm permaneció en silencio. No tenía palabras para expresar su insatisfacción con el sanador gato. Claro que lo consideraba un amigo más que un compañero de trabajo en el mismo campamento. Pero no podía olvidar que había decidido torturar voluntariamente a Subaru, al chico al que respetaba y consideraba su propio nieto. Para que él sufriera semejante destino, apretó los dientes mientras respiraba hondo para calmarse. Wilhelm, hasta entonces en silencio, se inclinó ante Khrushchev. Señora Khrushchev, le pido perdón por esta vergonzosa exhibición. Quisiera pedirle un tiempo a solas. Khrushchev dudó. Necesitaba respuestas, pero veía la agitación que se desataba en el interior de Wilhelm. Asintió, comprendiendo que necesitaba tiempo para procesar lo que hubiera sucedido. Les pido disculpas por la vergonzosa exhibición que tuvieron que presenciar. Necesitaba controlar sus emociones y no dejar que éstas se descontrolaran. Ahora miró a Reinhard, que estaba encorvado y permaneció en silencio durante toda la interacción. Reinhard, dime, ¿qué pasó?, preguntó Khrushchev con preocupación por su estado mental mientras mostraba una emoción de arrepentimiento. Le sorprendió que el otrora impasible santo de la espada fuera capaz de mostrar emociones tan vívidas. Cuando Khrushchev pidió una respuesta, Wilhelm, mientras salía de la habitación, se giró para mirar a su nieto con una mirada lastimera mientras finalmente salía dejando a su dama con Reinhard y las criadas que cuidaban a Julius. Cuando Khrushchev le preguntó a Reinhard una vez más, Reinhard, ¿qué causó esto? ¿Fue la bruja cultista? Reinhard permaneció en silencio, con los labios temblorosos. Quiso defender a Subaru, negar las acusaciones, pero las palabras se le atascaron en la garganta, ahogadas por el peso de su propio fracaso. Subaru, amigo mío, ¿cómo pudo? Sintió una abrumadora responsabilidad, el peso del título de santo de la espada oprimiéndolo. Finalmente, logró susurrar, le fallé. Sabía que no era apartamento para ser el santo de la espada.
Kursch estaba en shock. ¿Qué estás diciendo? Reinhardt, una vez más, se quedó sin palabras para describir su fracaso. Ella conocía su honestidad gracias a su divina habilidad para leer el viento. Se volvió hacia una de las criadas y le ordenó: alerta a los guardias. Diles que informen a los guardias reales sobre el ataque del culto de las brujas. Esto era lo que ella sospechaba que era el detonante del escenario. No. Reinhardt se incorporó, tambaleándose en su silla. Entonces, al notar la sorpresa de todos los presentes, bajó la mirada y apretó el puño mientras hablaba. No fue la bruja cultista. ¿Qué quieres decir, Reinhardt? Kursch ahora estaba mirando a Reinhardt. Necesitaba respuestas, ya había tenido suficiente de esto. Lady Kursch. Todas las miradas se volvieron hacia Julius, quien tenía dificultades para hablar debido a su rostro hinchado. Julio. Está bien, no es necesario. Reinhardt está bien, yo fui quien causó esto. Reinhardt dejó de hablar, pues no podía responder. Sabía que Kursch acabaría por descubrir la verdad gracias a su bendición, así que era inútil poner excusas. Nunca hubo un cultista de brujas. Era como Tuki, Subaru. Julio. Reinhardt gritó cuando Julius usó lo último que le quedaba de fuerza y se desmayó nuevamente. Pronto llegaron corriendo los curanderos liderados por Félix, quienes se reunieron alrededor de la cama donde yacía el cuerpo inconsciente de Julius. Félix temblaba al ver que no quería perder a otro amigo con el que luchaba codo a codo como aliado. Los ojos de Kursch se abrieron de par en par mientras su mente rememoraba al joven con quien luchó para derrotar a la ballena blanca. El joven que, a pesar de ser tan débil, se lanzó a la batalla contra la ballena sin que nada lo detuviera. Que ese chico fuera el cultista de la bruja encarcelado era algo que ella nunca creería. Después de todo, Subaru estaba cazando al resto de los arzobispos uno por uno, porque mataría a sus propios cómplices. Pero ella sabía que Julius no estaba mintiendo, ya que la lectura del viento no estaba actuando de acuerdo con las palabras que salían de la boca de Julius. Ella miró hacia Félix en busca de respuestas. Félix, consumido por la vergüenza, se negó a mirar a Kursch a los ojos. Es cierto, Kursch-sama, susurró, su lectura del viento dice la verdad. Yo lo interrogué. Lo acusaron injustamente de ser el arzobispo del pecado y la soberbia. Kursch abrió mucho los ojos. ¿Dónde está? Preguntó con urgencia. ¿Dónde está Natsuki Subaru? No lo sé, confesó Félix, con voz apenas audible. La voz de Kursch resonó como un látigo. Emilia-sama, balbució Félix. Ella se lo llevó. Parece que ha recuperado la memoria. Se coló en la prisión. Reinhardt luego le explicó el resto a la atónita Kursch. Hace unas horas en la mansión Karsten, la voz de Wilhelm, áspera y urgente, rompió el tenso silencio de los pasillos de la mansión. Reinhardt, lleva a Julius a la habitación de invitados al final del pasillo. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió a grandes zancadas, con sus pasos resonando por la mansión. Necesito encontrar a Ferris, murmuró, con una crudeza que le provocó un escalofrío en la espalda. Finalmente encontró a Félix en su consultorio médico, limpiando meticulosamente sus instrumentos. El metal reluciente de las herramientas contrastaba marcadamente con el tenue y fuerte olor cobrizo que aún flotaba en el aire, testimonio del interrogatorio. Félix levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Wilhelm. Los ojos de Félix estaban inyectados en sangre por el cansancio, su cabello era un revoltijo. Sostuvo la mirada seria de Wilhelm, con una premonición de desastre apretándole el pecho. Félix Dono. Necesitamos su presencia inmediata. Al oír las preocupaciones de Wilhelm, lo siguió de inmediato, dejando todas sus herramientas desatendidas. Pensó en todas las posibles razones, pero ninguna le sirvió de fundamento. Al entrar en la habitación de invitados, Félix se desplomó de rodillas, incapaz de soportar la visión de Julius. Su mente se quedó en blanco. Félix Dono. La voz de Wilhelm lo atravesó por completo. Se tambaleó hacia Julius, con el corazón como un plomo en el pecho. Pero ver a su amigo, destrozado e inmóvil, desencadenó una violenta transformación en su interior.
El recuerdo del deber de Julius, la ejecución de Orgullo, fue como una chispa en un polvorín. Su preocupación se transformó en algo horrible, algo primitivo. Se le cortó la respiración y un temblor recorrió su cuerpo al sentir una oleada de rabia pura y sin adulterar que lo invadió. Ese asqueroso adorador de brujas. Rugió en silencio, apretando la mandíbula con tanta fuerza que le dolían los dientes. Lo destrozaría. Su mirada se dirigió a Reinhardt, con la voz tensa y la rabia apenas contenida. ¿Quién hizo esto? Estaba listo para culpar a alguien, incluso cuando una vocecita le susurró que podría estar equivocado. El cultista de la bruja, tenían que ser ellos. Pero, ¿podrían haber escapado de nuevo? ¿Y haber atacado a Julius? Reinhardt sabía la respuesta, pero las palabras le pesaban como plomo en la garganta. Dudó, y el silencio en la sala se hizo más denso por la tensión. Reinhardt. La voz de Wilhelm, rompiendo el silencio, exigió una respuesta. ¿Quién hizo esto? Reinhardt se estremeció, con el peso de sus miradas combinadas sobre él. No era, de quien sospechábamos, logró decir Reinhardt por fin, con la voz tensa. El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas no formuladas. Respiró hondo. El aire crepitaba de anticipación. ¿Qué quieres decir? La voz de Félix era aguda, cargada de creciente ira. ¿Estás diciendo que un hombre inocente le hizo esto a Julius? Las lágrimas corrían por el rostro de Félix. Su pregunta era más una acusación que una petición de información. Sí, confirmó Reinhardt. La palabra resonó en el tenso silencio. Los ojos de Félix brillaron de furia mientras lo miraba fijamente. Sé que aún te preocupas por lo de que no es un cultista de brujas, Siseo, pero no dejaré que interfieras en lo que hay que hacer. Wilhelm, con expresión sombría, escuchaba atentamente. Sabía que la inteligencia emocional de Reinhardt era deficiente, pero este nivel de negación era impactante. Le fallé, susurró Reinhardt, con la voz cargada de arrepentimiento. Debería haber insistido en un juicio. Esto no habría sucedido. Félix, distraído momentáneamente de su ira, se volvió hacia Reinhardt con un destello de confusión en los ojos. ¿Por qué insistes tanto en este juicio? Preguntó con la voz cargada de sospecha. Es como si lo conocieras. Dudó, con el pensamiento tácito flotando en el aire. Como un buen amigo. La compostura de Reinhardt finalmente se desmoronó. Sí, admitió, con la voz apenas un susurro. Era mi amigo. Un amigo al que traicioné, pensó, con la culpa como un peso aplastante. La sala quedó en silencio mientras todos luchaban por procesar esta inesperada revelación. Entonces, Reinhardt habló, con la voz temblorosa por la fuerza de su confesión. El acusado era Natsuki Subaru. Natsuki Subaru. El nombre resonó por la sala, como una sentencia de muerte para la inocencia de Félix. El silencio que siguió fue aplastante, el peso del nombre lo oprimió, sofocándolo con la culpa. No era solo un nombre, era la suma total de sus acciones, su vergüenza al descubierto. El nombre fue una descarga, un rayo que iluminó los rincones más oscuros de su memoria. De repente, lo vio todo. El acto desinteresado de Subaru, su disposición a compartir la carga de Krush-sama. Y entonces, el doloroso recordatorio de su propia impotencia, de su incapacidad para ser de verdadera ayuda. No, esto no puede ser. Jadeó, con la voz entrecortada por la incredulidad. Las bromas incómodas de Subaru, sus torpes intentos de heroísmo, las agallas descomunales que había demostrado contra la ballena blanca, todo volvió a su mente. Este es el hombre al que torturé. El pensamiento le golpeó el estómago, dejándolo sin aliento. Su mente repasó la escena de la sala de interrogatorios. El frío destello de los instrumentos, el dolor preciso y calculado que había infligido, cada vez que usaba su silencio por falta de aliento como excusa para despertarse de golpe con su técnica de hervir la sangre dentro del cuerpo de una persona. Es necesario, se dijo entonces. Por Krush-sama. Por el bien del campamento. Las palabras ahora le sabían a bilis subiendo por la boca. Krush-sama, todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo a ella. Ella lo había acogido, le había dado un propósito y le había mostrado una bondad que no merecía.
Y él le había pagado a su salvadora con esto. La imagen del cuerpo destrozado de Subaru quedó grabada en su mente. Carne desgarrada. Huesos destrozados. Ojos congelados en una agonía eterna. Hundió el rostro entre las manos. El gesto fue un intento desesperado por acallar los recuerdos, la culpa. Sabía, con una certeza escalofriante, que lo que había hecho era imperdonable. En medio de la tormenta interna de culpa y arrepentimiento de Félix, una voz, frágil y tensa, cortó el caos. Félix. Era Julius, luchando por hablar a pesar de su rostro hinchado, las palabras apenas inteligibles, un testimonio de sus heridas. Yo, lo hice, lo maté, con mi propio juicio. Las palabras, apenas audibles, confirmaron los peores temores de Félix. En el fondo, sabía lo que había sucedido, pero oírlo en voz alta, tan crudo y definitivo, fue un dolor diferente. Las manos de Félix temblaban al sostenerlas cerca del pecho. Subaru siempre se levantaba, ¿sabes? Cada maldita vez. Incluso cuando no debía, una respiración temblorosa. Entonces, ¿por qué está? Las palabras se le ahogaron a Félix. No podía decirlo. No se atrevía a reconocerlo. Reinhardt finalmente se detuvo y miró a Félix. Porque no le dieron la oportunidad. Para Wilhelm, el nombre de Subaru había sido una bendición, un regalo del mismísimo Odd. El chico al que había llegado a ver como nieto, quien lo había ayudado a vengar finalmente la muerte de su esposa a manos de la ballena blanca. Ahora, ese mismo nombre era una maldición, un recordatorio de una pérdida brutal. No solo Subaru había desaparecido, sino que había sido asesinado por sus propios aliados. La injusticia avivaba la ira de Wilhelm. Había perdido no solo a un valioso aliado, sino a la única persona con la que esperaba saldar la inconmensurable deuda que tenía con él. La deuda del pacto, la deuda de la ubicación de la ballena blanca. Ahora, ese pago estaba para siempre fuera de su alcance. Esto fue por Cruz-sama, murmuró, aferrándose a la justificación como a un salvavidas. Solo quería ayudar, a la única persona que significa todo para mí. Buscó una salida al horror. Es gula, tiene que serlo. La verdad lo golpeó, una ola fría y brutal. No, maté a un amigo. Barra oblicua. El sonido resonó por la habitación cuando la espada desenvainada de Wilhelm se dirigió velozmente hacia Félix. Escuchar esas palabras salir de los labios de Félix, confirmando sus peores temores, desató una furia infernal en su interior. Sabía que esto no era solo un interrogatorio, era tortura, vil y brutal. Las herramientas manchadas de sangre que Félix traía de la prisión cada día, las tablas repletas de detalles anatómicos, eran un testimonio inequívoco de los horrores ocurridos. La revelación quedó suspendida en el aire, una onda expansiva que silenció la mansión. Tanto criadas como sanadoras reconocieron el nombre. Natsuki Subaru, el héroe de Pristella. Para Cruz, el nombre era una daga que se le retorcía en el corazón. La rabia se enfrentaba a una profunda y dolorosa tristeza. Este valiente muchacho, este aliado que luchó a su lado, que alivió las tensiones entre los bandos, que los ayudó a derrotar a la ballena blanca, traicionado por su propio caballero. La idea fue un golpe demoledor. Había sentido algo por Subaru. No la férrea lealtad que sentía por sus propios caballeros, sino una serena sensación de consuelo en su presencia, una extraña familiaridad que le recordaba al difunto príncipe. Recordaba el efecto tranquilizador que ejercía sobre ella, cómo su personalidad se asemejaba a la de Fourier de una forma inexplicable. Sabía que esos sentimientos estaban ahora destrozados, perdidos en los restos de aquella traición. Las consecuencias eran evidentes. Caos, un fuego devorador que envolvería cada campamento, a cada civil. Sabía que tenía que enfrentarse a Emilia. Pero ¿cómo? ¿Cómo podría enfrentarla después de lo que había hecho su propio caballero? El enfrentamiento era inevitable. Félix. Ordenó con voz tensa, la tensión le hacía perlar la frente. Necesito que uses todos los medios posibles. Cura a Julius. Las palabras eran cortantes, urgentes, reflejando la agitación que sentía en su interior. Con la atención puesta ahora en la curación de Julius, las expresiones sombrías de todos en la habitación eran palpables.
Incluso las criadas, aunque reticentes a acercarse a Félix, no actuaban por protesta, sino por puro terror. Las revelaciones les habían infundido un profundo temor. Al caer la noche, la luna llena desapareció tras una cortina de nubes, un final simbólico para el breve y brillante legado del portador del azul. Notas. En cierto modo, estoy eliminando la cursiva, ya que es un poco difícil editar después de terminar cada capítulo. Así puedo centrarme más en el contenido que en la estructura.